At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. John Knox, la voz trueno de la Reforma escocesa. En una fría mañana de invierno de 1514, en las tierras bajas de Escocia, nació un niño destinado a sacudir los cimientos de la Iglesia y el Estado en su tierra natal. Ese niño era John Knox, un hombre cuya voz resonaría a través de los siglos, cuya pluma cortaría más profundo que cualquier espada, y cuya visión de una Escocia reformada cambiaría el curso de la historia de una nación. Orígenes y primeros años. John Knox nació en Gifford Gate, un suburbio de Addington, East Lothian, probablemente en 1514, aunque la fecha exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Hijo de William Knox, un campesino o pequeño comerciante, John creció en una Escocia que estaba al borde de profundos cambios religiosos y políticos. Poco se sabe con certeza sobre la infancia y juventud de Knox. Se cree que recibió su educación primaria en la Escuela de Gramática de Addington, donde demostró ser un estudiante brillante y diligente. Educación y primeros pasos en la Iglesia. Alrededor de 1529, Knox ingresó en la Universidad de St. Andrews, el centro intelectual de Escocia en ese momento. Allí, se sumergió en el estudio de la filosofía escolástica y la teología. Aunque más tarde criticaría mucho de lo que aprendió en St. Andrews, esta educación le proporcionó las herramientas intelectuales que utilizaría a lo largo de su vida. Después de graduarse, Knox fue ordenado sacerdote católico, probablemente alrededor de 1536. Sin embargo, en lugar de asumir las responsabilidades pastorales tradicionales, se convirtió en notario apostólico y tutor de los hijos de algunas familias nobles locales. Este papel le permitió entrar en contacto con algunas de las ideas reformistas que comenzaban a circular en Escocia. El despertar reformista. El punto de inflexión en la vida de Knox llegó en 1543, cuando se encontró bajo la influencia de George Wishart, un predicador protestante que había regresado recientemente de Inglaterra. Wishart era un orador carismático y un defensor apasionado de las doctrinas reformadas. Knox quedó profundamente impresionado por Wishart y pronto se convirtió en su discípulo y guardaespaldas. La asociación de Knox con Wishart lo puso en peligro. En 1546, Wishart fue arrestado por herejía y quemado en la hoguera. Este evento tuvo un profundo impacto en Knox y solidificó su compromiso con la causa protestante. El castillo de St. Andrews y la galera francesa. Después de la ejecución de Wishart, un grupo de protestantes escoceses tomó el castillo de St. Andrews en represalia. Knox se unió a ellos en el castillo en 1547. Fue aquí donde Knox recibió su llamado al ministerio. En una dramática escena en la capilla del castillo, la congregación lo instó a asumir el papel de predicador. Inicialmente reacio, Knox finalmente aceptó, pronunciando su primer sermón público con una fuerza y convicción que presagiaban su futura carrera. Sin embargo, la ocupación del castillo fue de corta duración. En julio de 1547, una flota francesa llegó para ayudar a las fuerzas católicas escocesas. El castillo cayó y Knox, junto con otros, fue capturado y condenado a servir como galeote en la flota francesa. Durante 19 meses, Knox experimentó las duras condiciones de las galeras francesas. Esta experiencia, lejos de quebrantar su espíritu, fortaleció su resolución y profundizó su fe. Más tarde, Knox escribiría que durante este tiempo de prueba, nunca perdió la esperanza de que algún día volvería a predicar en St. Andrews. Exilio en Inglaterra. Liberado de las galeras en 1549, probablemente gracias a la intervención diplomática inglesa, Knox se exilió en Inglaterra. Allí, bajo el reinado del joven rey protestante Eduardo V, Knox encontró un ambiente más acogedor para sus ideas reformistas. Knox sirvió como predicador en Berwick-upon-Tweed y luego en Newcastle. Su predicación poderosa y su teología reformada llamaron la atención de las autoridades eclesiásticas inglesas. En 1551, fue nombrado capellán del rey Eduardo V, un puesto que le dio considerable influencia en la corte inglesa. Durante este periodo, Knox participó en la revisión del libro de oración común, abogando por una reforma más radical de la liturgia inglesa. También se casó con Marjorie Bowes, hija de una de las familias a las que había servido como tutor en sus primeros años. Exilio en el continente. La muerte de Eduardo V en 1553 y la ascensión al trono de la católica María Tudor marcaron el fin del breve periodo protestante en Inglaterra. Knox,
junto con muchos otros reformadores, se vio obligado a huir al continente. Knox pasó los siguientes años en Frankfurt y Ginebra. En Ginebra, entró en contacto con Juan Calvino, cuya teología y visión de la reforma de la Iglesia tendrían una profunda influencia en Knox. La Iglesia inglesa en Ginebra, donde Knox sirvió como pastor, se convirtió en un modelo de lo que él esperaba establecer en Escocia. Durante este periodo de exilio, Knox también desarrolló y refinó sus ideas políticas. En su controvertido tratado El primer toque de la trompeta contra el monstruoso régimen de las mujeres, 1558, argumentó contra el gobierno de las mujeres, una posición que más tarde le causaría dificultades en sus relaciones con María de Guisa y María, reina de Escotos. Retorno a Escocia y la Reforma. En 1559, Knox regresó finalmente a Escocia. El momento era propicio para la Reforma. La regente María de Guisa enfrentaba una creciente oposición, y los lores de la congregación, un grupo de nobles protestantes, estaban ganando fuerza. El 11 de mayo de 1559, Knox pronunció un sermón incendiario en la iglesia de St. John en Perth. Este sermón desencadenó un levantamiento popular que marcó el inicio de la Reforma escocesa. Las imágenes fueron destruidas, los monasterios saqueados, y la misa católica fue abolida en muchos lugares. En los meses siguientes, Knox emergió como el líder espiritual de la Reforma escocesa. Su predicación poderosa y su liderazgo carismático inspiraron a muchos a unirse a la causa protestante. Al mismo tiempo, Knox trabajó incansablemente para asegurar el apoyo político y militar de Inglaterra para los reformadores escoceses. La Confesión Escocesa y la Kirk. En agosto de 1560, el Parlamento escocés adoptó la Confesión Escocesa, un documento redactado principalmente por Knox y otros 5 reformadores. Esta confesión, que establecía las doctrinas básicas de la Iglesia reformada escocesa, marcó el triunfo oficial de la Reforma en Escocia. Knox desempeñó un papel central en la organización de la nueva Kirk, Iglesia, de Escocia. El primer libro de disciplina, en gran parte obra de Knox, estableció los principios de gobierno de la Iglesia, educación y asistencia social que darían forma a la sociedad escocesa en los siglos venideros. Conflictos con María, reina de Escotos. La llegada de María, reina de Escotos, en 1561 marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Knox. María, una católica devota, se encontró en conflicto directo con Knox y los reformadores. Los famosos encuentros entre Knox y María son legendarios, con Knox defendiendo audazmente los principios de la Reforma ante la joven reina. A pesar de la oposición de María, Knox continuó predicando y trabajando para consolidar la Reforma en Escocia. Su influencia se extendió más allá del púlpito, ya que se convirtió en un consejero clave para muchos nobles protestantes y desempeñó un papel importante en la política escocesa. Los últimos años y el legado. Los últimos años de Knox fueron turbulentos. La abdicación forzada de María en 1567 y las luchas políticas subsiguientes crearon un clima de incertidumbre. Sin embargo, Knox continuó predicando y escribiendo hasta el final de su vida. John Knox murió en Edimburgo el 24 de noviembre de 1572. Sus últimas palabras, según se informa, fueron: «Ahora ha llegado el momento que tanto he anhelado». El legado de Knox es vasto y duradero. Como arquitecto principal de la Reforma escocesa, sentó las bases de la Iglesia de Escocia presbiteriana. Su énfasis en la educación universal, encarnado en el ideal de una escuela en cada parroquia, contribuyó significativamente al alto nivel de alfabetización en Escocia y al posterior florecimiento intelectual conocido como la Ilustración escocesa. La influencia de Knox se extendió mucho más allá de Escocia. Sus ideas sobre la resistencia a los gobernantes tiránicos y la relación entre la Iglesia y el Estado tuvieron un impacto duradero en el pensamiento político protestante. El presbiterianismo que ayudó a establecer se extendería por todo el mundo, especialmente en Norteamérica. Knox también dejó un legado literario significativo. Sus escritos, especialmente su Historia de la Reforma en Escocia, son documentos históricos invaluables que proporcionan una visión única de los acontecimientos de su tiempo. Sin embargo, el legado de Knox no está exento de controversia. Su retórica, a veces virulenta, especialmente contra el catolicismo y el gobierno de las mujeres, ha sido objeto de críticas. Su papel en la destrucción de muchos tesoros artísticos y arquitectónicos durante la Reforma también ha sido cuestionado por historiadores modernos. A pesar de estas controversias, John Knox sigue siendo una figura central en la historia de Escocia y del protestantismo mundial. Su vida es un testimonio del poder de las convicciones religiosas para dar forma a la historia de las naciones. Es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar a reyes y reinas en nombre de sus creencias, que ayudó a transformar la fe y la sociedad de su nación, y cuya voz continúa resonando a través de los siglos.
La vida de Knox nos recuerda el poder de las ideas y la importancia de la convicción en tiempos de cambio. Es una historia de coraje, de conflicto y de transformación, una historia que sigue siendo relevante en nuestro mundo cada vez más dividido por cuestiones de fe y política. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.